Bueno, gracias. Para todos mis estudiantes de mercados, quiero hacer un video ilustrativo sobre el desarrollo de la rúbrica de nuestro caso EDECOL. Básicamente empezamos por hacer un análisis de la matriz rotada de componentes que nos ayuda a, gracias a la correlación que hay dentro de cada componente, construir unos segmentos de mercado, o sea, unos perfiles. Nos arroja 5 segmentos que ustedes los pueden leer en la plantilla que vamos a subir en el aula virtual. Nos arroja estos 5 segmentos de mercado que también gracias al análisis de todo el cruce de todas esas tablas cruzadas que les presenté, nos muestra la heterogeneidad del mercado en el que, o del perfil del empresario que tenemos de acuerdo a su tipo de educación y sus niveles de ventas. Mm, mm, Están agrupados de diferente forma. También podemos ver que tanto digamos el tamaño de esos segmentos de mercado. Recuerden la condición fundamental para que exista un segmento de mercado, que tenga sustancia, que tenga potencial de compra, que tenga libertad, que tenga accesibilidad y que tenga autoridad para tomar decisiones. Si tenemos eso, nosotros podemos medir el tamaño de esos segmentos de mercado gracias a una gráfica que nos arroja la varianza explicada, donde tenemos segmento 1, 2, 3, 4 y 5 y básicamente el 51% del el estudio de ese mercado que tiene la empresa puede ser agrupado sobre unos segmentos de mercado basados en el marco teórico de la rueda de análisis de consumidor. Teniendo eso, podemos tomar luego el portafolio de productos que distribuye la empresa, en este caso de Col, diferentes marcas internacionales, marcas nacionales, por cantidad de portafolio inmenso de productos, o sea que ya ustedes mirarán el tamaño pues de la capacidad de distribución que tiene esta empresa. Si tenemos ya segmentos, perfiles y productos, podemos armar una estructura de canal, un canal tradicional y de nuevo formato. Si hablamos de nuevo formato, hablamos de canal digital, en el caso en el que nos compete. Y el canal tradicional es el que está más arraigado a algunos segmentos. Yo diría que el segmento 1, por ejemplo, y el segmento 1 y 2 estarían muy arraigados al canal tradicional. Ya el 3, 4, 5 estarían muy orientados al nuevo formato. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que podríamos tomar una combinación de productos nacionales e internacionales de acuerdo a los portafolios que tiene Decol y construir unas marcas. Y podríamos hacerlo. Y proponer unas marcas nuevas. Y ese sería, digamos, una estructura nueva de canal que podríamos desarrollar para el caso. Nuevamente mirando esa tabla de la matriz rotada de componentes, vemos cuáles son las variables que mayor carga eh, factorial tienen dentro de cada componente y podríamos proponer una mezcla de mercadeo adaptada al sector y a la empresa en la que nosotros nos encontramos, donde podemos ver fidelidad de marca, imagen de la tienda, pushing, placing, elasticidad de precio, como algunas variables que valdría la pena estudiar. Me llamaron la atención estas dos, que son muy importantes, y con esas dos nomás ya podríamos construir una estrategia de mercadeo bastante buena para el caso que tenemos. No tendríamos que tomar más, pero podríamos también. Que una de ellas es la lealtad de marca, donde ya podemos ver qué consumidores son el segmento más grande y podríamos ver qué son los que mayor frecuencia de compra tienen de determinados productos como minoristas, pueden ser los del canal tradicional por el momento. Y a medida que nos vamos desplazando sobre esos cuadrantes, vemos que algunos ya buscan mayor variedad. ¿Sí? Algunos tienen uso intensivo y un uso menos intensivo. Entonces ya podríamos definir más o menos el comportamiento de esos segmentos de mercado sobre este espectro de la lealtad de marcas. Y también sobre la imagen de la tienda. Tenemos tienda en línea y tenemos tienda tradicional, ¿cierto? O tienda física. Y la compra sería en línea o tienda en línea, ¿cierto? O en una tienda. O en una tienda auxiliado por internet, ahí es donde viene todo el concepto de las tiendas solamente por internet o una tienda física auxiliada por internet o el intercambio totalmente tradicional, el intercambio electrónico auxiliado por la tienda y el intercambio electrónico totalmente, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya tenemos básicamente, digamos, los cuadrantes sobre los cuales se puede construir estrategia de marketing. Ahora sí ya podemos empezar a pensar en cómo va a ser nuestra propuesta de valor para la empresa, porque
si ya tenemos conocimiento de quién es el mercado, cómo es el mercado y qué marcas podríamos ofrecer y qué estrategias podríamos empezar a pensar cómo podría ser ese concepto de investigación de mercados o ese concepto de mercados, ¿cierto? Que sería eh, cómo determinar las preferencias e intenciones de compra del consumidor, determinar la efectividad actual de la campaña. O sea, podríamos conocer más que todo problemas de mercadeo. Y los problemas de mercadeo básicamente son los problemas la información que yo ignoro sobre el consumidor para poder tomar decisiones. Y asimismo, el problema de decisión administrativa es qué información yo conozco, ignoro de la empresa para poder tomar decisiones orientadas hacia el consumidor. Entonces ahí está un problema de mercadeo y un problema administrativo. Si yo identifico esos dos balances entre problemas, me puedo ir al mapa de procesos y puedo empezar a mirar cuál es la expectativa que yo estoy generando en el cliente y cuál es mi proceso de satisfacción al cliente. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo marcas que quiero desarrollar y tengo mercados que quiero satisfacer, tengo segmentos a los que quiero llegar con un portafolio de marcas nuevas, empecemos a mirar qué organización habría que hacer en gestión de ventas, en gestión de compras o en gestión de bodega, pensando en que queremos implementar estrategias de canal, hacer transición del mercadeo convencional al digital y miremos qué estrategias nos dan, ¿cierto? En lealtad de marca y en imagen de la tienda. Recuerden la imagen de la tienda digital. Entonces, fíjense este mapa de procesos que si es convencional, qué parte de esto se puede volver digital o una mezcla híbrida, como lo decía la gráfica de imagen de la tienda. Esto ya nos lleva a la fase 3. En la fase 3 podemos ver que deseamos es interpretar los dominios del marketing en línea. Eh, Me interesa para el caso que miremos el business to consumer y el business to business marketing, que son los más prioritarios. ¿Y cuál es ese? En el caso se menciona el embudo de ventas, que esa no es exactamente la palabra, se llama más como el intercambio de marketing, pero entiéndase que esta es la gráfica a la que quiero llegar. Y cuando tengamos que ver con todo lo que tenga que ver con mercadeo de contenidos, en el caso del business to business marketing, queremos mirar todos los costos escondidos que tiene el proceso de compra para el consumidor. Es decir, él no solamente invierte dinero y tiempo, sino también actividad cognitiva y esfuerzo de comportamiento. Él tiene que tomar decisiones de compra. Entonces, ¿qué pasa en el momento en el que el producto se ofrece al momento en el que el producto se vende o se entrega? ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda también a definir y a formular esa propuesta de valor. Fíjense que esa propuesta de valor ya tiene una cantidad de servicio integrado, ¿cierto? Y de un concepto de contenidos que ya viene integrado, que ya viene mixto, ¿de acuerdo? Mm, y esto nos lleva directamente a conocer o a interpretar cómo sería esa estructura de canal. La estructura de canal donde tenemos, como ya lo vimos, fabricantes nacionales e internacionales, tenemos mayoristas y tenemos obviamente minoristas que distribuyen a consumidores finales. Entonces, pensemos cuáles son esos costos escondidos para quien sea el comprador, que tendría actividad cognitiva y esfuerzo de comportamiento por desarrollar, es decir, qué información se necesita, ¿cierto? Para llenar ese vacío, ¿cierto? Que existe en el momento en el que el producto se anuncia, al momento en el que el producto se vende o se toma la decisión de compra. Ese sería el momento de suplir con, eh, con la información de mercados. Por eso es que la rueda de análisis del consumidor nos ayuda a interpretar, ¿cierto? Nos ayuda a interpretar qué estrategias podrían ser más eficientes para el mercado objetivo que tenemos. Entonces ya vimos, aquí ya empezamos a entender, ¿cierto? La importancia de aplicar la rueda de análisis del consumidor ya no solo a un individuo, ya no solo a un segmento, sino ya también a una industria, ¿de acuerdo? Esa sería la evolución que, que se promete en el dominio de la clase. Y para terminar esta fase, muy importante que miremos la justificación de por qué es necesario llevar esto al mercadeo digital. Si ustedes entran a esta página web, que es la que les tengo para que la analicen, esta de G2Crowd, nos muestra un comparativo sobre un mapa perceptual de atributos de diferentes productos de software. Y los productos de software son los que nos están diciendo la tendencia. Por ejemplo, si ustedes miran qué es live, qué es trending, aquí en esta gráfica, ustedes van a ver cómo es el mercado del software, de ese software de CRM hoy, cómo sería en el futuro. Muy importante que veamos esto, la importancia de hacer investigación de mercados. Fíjense dónde viene.
Muy importante porque ya vimos en el proceso de intercambio de marketing que la investigación de mercados no se queda de lado. Ella está ahí puestecita en los costos para la empresa, debe ser puesta. Entonces por eso no la saco del caso, para que se considere. Y también porque fíjense que en la gráfica que arroja los segmentos de mercado se ve claramente algo, la necesidad de implementar un software de, de Customer Relationship. ¿Por qué? Porque hay mucho, el mercado es demasiado heterogéneo y ahí se ve claramente por los resultados que arroja la investigación que no pueden ser todos agrupados en segmentos. Entonces tendría que haber relación entre negocio e individuo. Esto justificaría la necesidad de crear, o sea, esto le crearía muchísimo valor, ¿cierto?, a la industria, donde yo pueda empezar a desarrollar estrategias de personalización del mercado y de llevar a través del marketing en línea, ¿cierto?, los dominios del marketing en línea hacia consumidores finales y también hacia intermediarios. ¿Sí? Entonces, fíjense, una de las justificaciones fundamentales de hacer investigación de mercados es que podemos decir por qué es necesario tener un software de minería de datos. Y si no, no podríamos decirlo con cifras. Ahí lo tenemos claro. ¿Sí? Y otra es las tablas cruzadas que nos arrojan la misma heterogeneidad del mercado, donde yo puedo asociar esta heterogeneidad sobre el ciclo de vida a los segmentos de mercado y puedo darme cuenta que es demasiado amplio. ¿Sí? Entonces hay mucho mercado que no puede ser agrupado en segmentos. ¿De acuerdo? Eh, Otro sería ya para terminar la fase 4, es que se concluya. Básicamente, ¿cómo se concluye? Hay dos conclusiones que se sacan a lo largo del desarrollo de la rúbrica, como ustedes lo pueden ver en la rúbrica cuando la vean. Una es cuando se explica por qué la necesidad de construir o de implementar o la utilidad de la red de análisis del consumidor para interpretar individuos, segmentos e industrias. ¿Cierto? Ahí ya básicamente con la concatenación que hicimos en la fase 1, 2 y 3 se ve. Y la cuarta sería la fase 4, la segunda conclusión más importante del caso, sería eh, la interpretación del concepto de valor. ¿Por qué? Porque hemos hablado hasta el momento de cómo crear valor para la empresa, o sea, de cómo crear valor para el individuo, ¿cierto? A través de las estrategias de marketing que ya estamos planteando y cómo crear valor para la empresa, ¿cierto? Y ahora, ¿qué entiende la industria por concepto de valor? Y en este caso mencionaríamos el clúster, por ejemplo, el clúster Bogotá Energía Eléctrica, ¿cierto? Supongamos que esa fábrica, esa distribuidora de col esté con planes de venirse para Bogotá. Tendría que conocer cómo es el clúster Bogotá, ¿cierto? Y conocer los otros mayoristas. ¿Y qué busca el clúster Bogotá en todo el? Entonces, obviamente, el clúster Bogotá lo que busca es la eficiencia de la energía. Y la eficiencia de la energía, pues queremos concatenarlas a través de la generación y captación de valor. Entonces, lo único que se pide en la última fase es hacer transición del concepto de valor, ¿cierto? Del concepto de valor eh, del individuo, así como lo hablábamos de la rueda de análisis del individuo, ¿cierto? El concepto de valor hacia el segmento, del concepto de valor hacia la industria, ¿cierto? Entonces ese concepto de valor evoluciona para que podamos concatenarlo, vamos a crear, construir valor, generarlo y entregarlo, ¿sí? Ese es el caso, si ustedes lo ven hasta ahí, es un caso eh, muy articulado y entre todo lo que está escrito en el caso, fíjense que aquí ya se vislumbra una solución mucho más aproximada, mucho más sencilla para todos. Muchas gracias.